Así que para nosotros esto es una evidencia de este plan golpista de vacancia que hace tiempo se ha ido virtiendo. Ahora tenemos en línea a Ruth Luque, ella es congresista de Juntos por el Perú. Bienvenida, congresista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Karina. Buenos días, congresista. Nosotros aquí hemos criticado a la congresista Patricia Chirinos porque de la nada se levanta y blande un papel donde dice de que está preparando una moción de vacancia y le dice a todo el mundo que firmen la vacancia. Una de las bancadas que es más... Que se base el extremo de la derecha y el vocero de la bancada de Renovación Popular, el almirante Montoya, acaba de decir que él no va a firmar y que no es el momento de ninguna vacancia. ¿Usted qué cree? ¿Por qué hace esto la congresista Chirinos? Mire, primero nosotros rechazamos estas declaraciones que ella ha dado, nos parece absolutamente irresponsable en un contexto donde la población exige que se realicen acciones en beneficio del país, pensar en un retorno seguro, en que garantizar la salud, reactivar la economía. Ninguna de esta expresión que hoy día ha dado la congresista Chirinos respalda. Esperamos que las distintas fuerzas políticas actúen con responsabilidad, entender que en este momento necesitamos generar esa estabilidad y la estabilidad requiere gestos y demostraciones democráticas. Así que para nosotros esto es una evidencia de este plan golpista de vacancia que hace tiempo se ha ido virtiendo, y qué bien que ahora lo exteriorice finalmente la congresista Chirinos, así que nosotros la rechazamos. Yo creo que hay ciertos actores políticos que no superan, que han perdido, ¿no es cierto? Y que nosotros por lo menos vamos a mantenernos firmes en defender la voluntad popular, y esa voluntad decidió que Pedro Castillo sea presidente del país. Muy bien, pero más bien a mí me parece una solitaria congresista, y eso es lo que yo decía, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona que no tiene a nadie al costado, no tiene ni una firma más, solamente ella, se levante y diga de que quiere la vacancia del presidente de la República? Lo normal sería, si es que hay este complot, es que tenga varias firmas y que así seriamente le presente al país algo, pero ella sola, en su soledad. Entonces, eso lo acaba de decir también el vocero de Renovación Popular. Nadie la ha acompañado en este pedido. Bueno, pues eso evidencia la irresponsabilidad política con la que se actúa. O sea, los congresistas de la República podemos tener las competencias para fiscalizar, para hacer, pero creo que tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Y la congresista Chirinos, desde mi punto de vista, no está actuando con la responsabilidad política que responda, más allá seguramente de sus intenciones y de las decisiones vacadoras que algunos existen. Nosotros estamos pensando en el país y creo que hay un contexto que amerita eso. Nadie está en contra de que se fiscalice, hay que fiscalizar, hay que llamar la atención a los ministros, como nosotros nuestra propia bancada lo ha venido desarrollando. Pero de ahí a pretender incitar, generar una vacancia, no la compartimos. No solamente es antidemocrático, se aparta de todo lo que significa el orden democrático. Sí, además que no necesitamos, creo yo, esta inestabilidad, ¿no? Es decir, si alguien quiere hacer un pedido, debería estar completamente justificado y no tirar más inestabilidad ni un lado ni del otro lado. Estamos enlazados con la congresista Ruth Luque para analizar esta moción del orden del día que ha presentado la congresista Chirinos. Son solamente 2 páginas, ¿no? Mi productora, le estoy preguntando a la señora Magariño. ¿Son solo 2 páginas? Sí, son solo 2 páginas. Congresista, mire, lo que dice exactamente esta moción del orden del día, que es en solitario, solita se quedó, nadie le quiere firmar esta moción del orden del día, y el pedido es, en realidad, a mí me parece jalado de los pelos. Yo no voy a ponerme a defender a nadie porque de verdad, si uno quiere vacar a alguien, yo le haría una tesis, ¿no? Con todos los errores que están cometiéndose en este momento desde el Ejecutivo, pero lo que dice ella es porque el presidente de la República despachó desde su casa en Breña y no desde Palacio de Gobierno, y que no se pudieron transparentar las visitas, y por eso se ha convertido en una persona peligrosa para la democracia. Por eso está pidiendo su incapacidad moral permanente y quiere que lo vaquen. Esto es lo que está pidiendo. Mire, Karina,
es irresponsable, y creo que el único peligro para el país es quienes no creen en la democracia y quienes no creen en el orden constitucional. Ese es el peligro más bien al que el país tiene que estar alerta y defender de ese peligro. Lo segundo es que yo quiero recordar que en el caso de la incapacidad moral permanente, a raíz de lo que sucedió con el caso del señor Vizcarra, el Tribunal Constitucional dijo claramente que esto tenía que definirse mejor. Nuestra bancada presentó un proyecto de ley para que precisamente la incapacidad moral permanente no quede en interpretaciones subjetivas, sino pueda tener una definición más objetiva. Y nosotros esperaríamos que ojalá la Comisión de Constitución debatiera prontamente y podamos tener un debate sano de lo que significa la incapacidad moral permanente. Yo no puedo vacar al presidente elegido por la mayoría de pueblanos que me da la gana, o por meras cuestiones administrativas de otro tipo. Entonces yo creo que después de haber vivido en los últimos años una crisis en la cual el Congreso de la República ha sido el principal protagonista, y en un año incluso hemos tenido 3 presidentes con los saldos de muertes y todo el conflicto que ha habido, no podemos pretender ahora, de manera irresponsable, señalar y decir abiertamente vacancia. Así que creo que aquí necesitamos serenidad, actuar con responsabilidad y pensar que en este momento la prioridad la tienen que tener los millones de peruanos, especialmente quienes se encuentran en una situación de mayor exclusión, y eso es lo que necesitamos que atienda el Estado y también el Congreso de la República responda a esa medida. Muy bien, entonces acá queda claro que este es un ejemplo que debería tomar la Comisión de Constitución para medir hasta dónde puede interpretarse la incapacidad moral, ¿no? Porque esto parece un chiste. Así es, mire, esta iniciativa legislativa que también... Sí, bueno, esta iniciativa legislativa, de hecho, que presentó en su momento también la premier Mirta Vázquez, donde se plantea un conjunto de cambios para ver cómo garantizamos un adecuado equilibrio de poderes tanto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso es lo que se tiene que retomar. Nosotros siempre hemos señalado que no podemos generar modificaciones constitucionales o el reglamento del Congreso por partes. Necesitamos hacer el conjunto de revisión para garantizar un contrapeso adecuado, sin que ningún poder avasalle sobre otro. Pero además, a un poco más de 100 días, Karina, no podemos estar ligeramente hablando de vacancias, de golpismos, cuando yo creo que hay una urgencia más bien de cómo garantizar el trabajo en beneficio de los peruanos. La estabilidad no es solo una palabra, la estabilidad necesita demostrarse en acciones. Y eso es lo que necesitamos los actores políticos, que quienes hemos sido elegidos por la población, responder ante la ciudadanía. Y eso se tiene que hacer con hechos concretos. Así que yo espero y exhorto a las distintas fuerzas políticas que podamos garantizar la democracia, defender el orden constitucional, pero también reconocer que tenemos un presidente elegido y que las atribuciones que tenemos con congresistas lo utilicemos con mucha responsabilidad, pensando en las consecuencias de las cosas que estamos diciendo y haciendo. Muy bien, yo coincido con usted, hay que actuar con mucha responsabilidad de parte de ustedes, de parte de los congresistas, no porque un día nos levantamos cruzados, ustedes van a hablar de vacancia y tampoco de parte del Ejecutivo hablar del cierre del Congreso y una vacancia sustentada de esta manera, con humo, con nada, con simplemente un papel, dos hojas que a mí me parecen que son risibles, pero el Ejecutivo tiene muchísimos problemas y yo le diría, haría una tesis para sustentar una vacancia. Entonces, entremos al ámbito del Ejecutivo y lo que está haciendo mal, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar, es hora de que se vaya Bruno Pacheco. La primera ministra habla y dice y repite lo que parece políticamente correcto. Es decir, dice, las personas que están cuestionadas se deben de ir. Sí, pues, se deben de ir, pero cuando no se van, las deben de votar, porque alguien que está contaminado no puede seguir contaminando ahí y en un lugar de poder. Cuando Bruno Pacheco, secretario general de Palacio de Gobierno, presiona al jefe de la SUNAT para ayudar a sus amigos, lo único que uno se pregunta es si lo hizo de parte del presidente de la República, ¿no? Y cuando uno se entera de que presionó por una empresa que dejó sin tablets a los niños más pobres, le da más cólera a uno, ¿no? Entonces, ¿qué hace ahí Bruno Pacheco todavía, por ejemplo? ¿Qué explicación tendría usted? Y si ustedes desde el Congreso de la República podrían hacer algo, porque el señor
fue invitado y simplemente no fue? A ver, nosotros hemos votado en su momento a favor de la interpelación en el caso del ministro de Defensa, porque considerábamos que era insostenible su presencia por todos los hechos que se han evidenciado. Existe una investigación penal en marcha, entiendo, a cargo del Ministerio Público. Esperamos que eso permita identificar responsabilidades, ¿no es cierto?, como tiene que ser, y esclarecer mejor los hechos que se han evidenciado. El señor Pacheco es un funcionario que ha sido designado con cargo de confianza. Yo creo que esto es una decisión, le corresponde al Ejecutivo. Yo esperaría que el señor dé un paso al costado y que el Ejecutivo decida, pues tiene que tomar una decisión. Decida. Muy bien. Y una última pregunta, por favor. En el tema de Carrasco Millones, ¿usted cree que un ministro que fue retirado de un gabinete y que tuvo serios cuestionamientos porque fue fiscal y ministro, podría regresar así sin ningún tipo de cuestionamientos de los que lo señalaron antes, ¿no? De las bancadas que lo señalaron, y que todo va a ser tranquilo y paz? ¿Usted cree que ha sido una buena decisión? Mire, el señor Carrasco, hasta donde tengo entendido, no tuvo mayores cuestionamientos sobre las acciones que estaba desarrollando a cargo del Ministerio del Interior. Entiendo que, digamos, como es fiscal, ha tenido más bien una reconocida trayectoria en su ámbito. Pero por lo que fue fiscal y ministro, ¿no? Fiscal y ministro, entonces ahí tiene una... Entiendo que se generó un cuestionamiento sobre eso. Al final no se esclareció. Nosotros teníamos, digamos, posiciones al respecto. Al final no se presentó ninguna interpelación, absolutamente nada respecto al tema. Entonces tampoco se ha debatido objetivamente realmente qué fue. El ministro siempre aclaró y dijo que él había juramentado habiendo renunciado al cargo. En fin, más allá de ese tema, yo creo que hay que cuestionar sobre las decisiones que se van ejecutando. Nosotros no tenemos ninguna objeción en este momento al ministro Carrasco. Es una decisión que corresponde exclusivamente al Ejecutivo, al Premier, y entendemos que esta designación ha sido parte de la decisión de confianza política que se desarrolla para estas designaciones, así que más bien esperaremos sobre ya una vez ahora en su cargo, que pues continúe con las labores importantes en el cargo del ministro de Defensa, y que se mantenga esa labor de coordinación, ¿no?, en beneficio de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en fin. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí en Las Cosas por su Nombre. Ha sido Ruth Luque, vocera de Juntos por el Perú.